Que depende del contexto que estemos hablando, es una semana más o una semana menos. Puede ser una semana más para agradecer a Dios, o puede ser una semana menos que hemos vivido. Sea cual sea el contexto, te sirve entender que lo que no pudiste hacer esta semana, ya no lo vas a poder hacer en ese tiempo. Sin embargo, creemos y tenemos una promesa de Dios para empezar la semana, un día como hoy, nos reencuadremos y digamos: Señor, no voy a volver a intentar en tu nombre, voy a ir por el perdón, voy a volver a practicar el amor, lo voy a hacer. Creo que vivimos tiempos muy importantes en nuestra nación y en todo el mundo. Yo le decía al Señor: ¿qué puedo predicar a una iglesia entendida cuando sientes que hay tantas cosas que están pasando allá afuera y que de alguna manera u otra luchan, pelean con la verdad de Cristo? Confusiones, distracciones, problemas, situaciones que no es que Dios no los vea. Por supuesto que Dios los ve. ¿Cómo no lo va a ver si Él ha prometido ser la respuesta y la solución a tu problema? Solo que hay una fórmula que quiero que tú puedas guardar en tu corazón. La fórmula es la siguiente: mientras yo veo el reino de los cielos, Dios ve y se encarga de mis problemas. Dile que está a tu lado: cambia la fórmula que estás viviendo el día de hoy. Deja de mirar tu problema. Si tu problema es grande, porque así tú lo consideras, sería bueno que comiences a hablar del problema del Dios grande que tú tienes. Dile al que está a tu lado: tienes un Dios grande. Mucha gente que dice: no, pastor, usted ¿por qué está viviendo esto? Pero no sabe lo que estoy viviendo yo. No me interesa saber. ¿Sabe por qué? Porque para tus problemas y mis problemas la misma solución es Cristo Jesús. A los que estén atentos allí en los grupos de la casa, ya vieron el mensaje, el título del mensaje, y es una pregunta así de sencillo: ¿qué viene? Porque semana tras semana yo le digo: Señor, gracias por este mensaje. El miércoles daba gracias por muchas cosas, por su fidelidad, por la mujer que Dios colocó aquí a predicar, y la semana siguiente. Pero no sé si a usted le pasa que hay un momento que dice: ¿y ahora qué viene? ¿Qué hacemos ahora? Quiero que te pongas el cinturón de seguridad y le digas al que está a tu lado: no me distraigas, porque hoy Dios nos va a hablar. ¿Cuántos vinieron a que Dios le hablara? Dale un aplauso al Señor entonces. Y es que, ¿sabe que la vida del ser humano se pudiera resumir en una sola palabra? La vida, tu vida y mi vida se resume en una palabra: decisiones. La vida es eso: transcurrimos en el tiempo y sin darnos cuenta tomamos decisiones de manera consciente o inconsciente. El vestirnos, el despertarnos, el levantarnos de la cama es una decisión. El venir a este lugar es una decisión. Ahora bien, quiero hacer de este mensaje algo un poco más formativo, menos emocional y mucho más poderoso en manos del Señor para alcanzar lo que el Evangelio vino a proponer. Una cosa vino a proponer el Evangelio. ¿Quieres saber cuál es? La formación y la transformación del ser humano. Tus emociones, hablar en lengua y pegarte contra el suelo, diezmar y ofrendar, son cosas que pasan en medio de lo principal: formación y transformación. Si te vendieron otra cosa, déjame decirte que posiblemente te vendieron algo muy barato, porque la formación es muy, pero muy costosa. ¿Sabía usted que eso es muy costoso, que nadie lo podía pagar? Por eso el mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue el que vino y pagó en una cruz
a través de una formación, diga conmigo, formación, el poder de acercarnos al Padre nuevamente. Jesús vino a enseñarnos con su caminar hasta llegar al Getsemaní y mostrar el dolor humano, lo que cuesta ser transformado. Y asimismo, al resucitar, diga conmigo, Él resucitó. Al resucitar nos enseña que sea cual sea el dolor que estemos pasando, que pasé y que pasaré, vale la pena porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Así que si crees que tu historia acabó por lo que estás viviendo, te tengo una muy buena noticia. Ahora es que está comenzando. Ay. Decía que la vida transcurre en eso, decisiones. Un día nos levantamos y decimos, me voy a vestir así. Hoy el pastor, la semana pasada estaba vestido de evangélico. Hoy estoy vestido de generación relevo. Porque creo que si la vida es decisiones, entonces dile que está a tu lado, hay que aprender a tomar decisiones. Voy a matar una vaca sagrada. No hay decisiones buenas ni malas. Son decisiones al fin. Que todas, diga conmigo todas, traen consecuencias. Si tomas una decisión que te impulsa a lo bueno, pues tendrás resultados que posiblemente sean buenos. Y usted sabe lo que pasa cuando tomamos decisiones que no son tan buenas. Pues ya sabe las consecuencias. Y una de las cosas que queremos como familia de la fe que usted aprenda es precisamente eso, a tomar decisiones. Los padres, cuando tomamos decisiones, no lo hacemos solo por nosotros, sino que marcamos a la generación que está debajo de nosotros. He visto padres que se van de lugares como este, de empleos, porque lo tratan mal, y no se dan cuenta que luego el rumbo comienza a marcarlos a ellos y a su descendencia. Yo un día tuve en el hilo de la decisión, y cuando tuve que hacer algo, comencé a meditar en Dios y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a tomar la mejor decisión para tener los mejores resultados. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo están tus decisiones? Me gusta tu silencio, porque yo no he venido a emocionarte. Yo he venido en el poder del Espíritu a decirte, no importa las decisiones que tomaste ayer, no importa las que estás tomando el día de hoy, me importa las que vas a tomar a partir de ahora. Porque esas te van a llevar a un contexto de resultados. Dile que está a tu lado, si no te gustan los resultados que ves hoy, aprende a decidir para que veas resultados mañana, diferentes. Muy bien. Y quiero usar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como ejemplo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel y sus decisiones. ¿Y sabe qué? Que cuando usted lee la Biblia, en el libro de Reyes 1, 2, que habla de los gobiernos, de los diferentes reyes que pasaron por Judá, por Israel, puede notar que la cosa era cíclica, era sencillo, era un pueblo con Dios y era un pueblo sin Dios. Lee incluso que dice, hizo el pueblo de Dios lo malo ante Jehová y lo entregó en las manos de los adomitas, gente perversa. Entonces pudiéramos decir que ese pueblo tenía dos maneras de vivir: con Dios y sus consecuencias, sin Dios y sus consecuencias. ¿Qué nos enseñó la sociedad? El gobierno es malo, la situación está mala porque hay un gobierno. Déjame decirte que Dios no trabaja con el gobierno de la tierra. A los que Dios marca, Dios los sustenta, Dios los guarda, Dios los protege, Dios los lleva. ¿Usted cree que Dios va a esperar que toda Venezuela se humille para bendecir a sus hijos? Si no lo dijera la palabra, caminarás por valle de sombras de muerte y no temerás. Eso significa que mientras el pueblo se arrepiente y te levantas tú y me levanto yo a caminar con Dios, Dios va a tener cuidado de nosotros. Dile que está a tu lado, quita tu mirada de cosas fuera y comienza a buscar dentro de ti la verdadera bendición.
El pueblo perece por falta de conocimiento. Escúcheme, y el conocimiento no está fuera de ti. El Padre dice a Jeremías 31:33, pondré mi ley en tu mente y en tu corazón. Y cuando tú escudriñas en tu corazón esa ley que está allí, entonces tú comienzas a sacar la ley de tu corazón y a colocarla en tu casa y en todo lugar donde Dios te lleva. No es al contrario. Tú no vienes aquí a buscar a Dios. Dios está dentro de ti. Tú vienes aquí porque las piedras juntas avivan el fuego y a recibir un mensaje de Dios. Y te hace responsable. Yo no, tú te haces responsable. Terminado el servicio, vaya a la presencia, vaya a cada lugar y lleve de lo que Dios le ha dado. Amén. Bien, decía que iba a poner el pueblo de Israel como ejemplo. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, Primero de Reyes, capítulo 16. Verso 30. Voy a hablar del reinado de uno de los hombres, de un rey. Voy a hablar del reinado de un hombre. Ok. Que según la palabra de Dios, dice que fue el peor rey. ¿Qué fue? Usted me va a ayudar a predicar. Dice, su palabra está bendita. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo. ¿Qué hizo? Ante los ojos de Jehová. Más que todos los que reinaron antes de él. Dice el 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. En una traducción cumanesa muy personal dijo, a él le pareció poco solamente alejarse de Dios, sino que después de ser parte del pueblo de Dios, de ser la cabeza de una nación marcada por Dios, se volteó a servir al enemigo de Dios, a Baal. Por eso fue el reinado peor. El rey que hizo cosas más terribles fue este rey llamado Acab. Y vemos que eso trajo sus consecuencias. Pregúntame qué hizo Dios mientras Acab hacía esto. Pregúntame qué hizo. Nada, porque era su decisión. Así como cuando usted y yo tomamos decisiones, Dios no hace nada, porque está disponible el conocimiento de Dios. Y usted necesita entender que nadie es responsable de sus decisiones, solo usted y solo yo. Acá no hizo nada, pero él marcó a esa nación. Él la marcó. Y vemos que en el capítulo 17 del mismo libro, quiero que vaya al libro, al verso 1, dice, entonces Elías Tibita, está hablando del profeta, que era de los moradores de Galad, digo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Dónde estaba el profeta? En presencia de Dios. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú estás en presencia de Dios? No diga que estás en la congregación, porque pudieras estar aquí pensando en el partido de béisbol. Estar en la presencia de Dios es algo más profundo y más poderoso. Es pelear con la distracción, con el sueño que a veces viene y te quiere robar, y permanecer atento a lo que estamos compartiendo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, Dios de Israel, dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Los actos de este hombre, de este presidente de esa nación, trajo consecuencias. Y hay gente que dice, o sea, Dios los castigó. ¿Cómo puede Dios, siendo bueno, castigar a su creación? ¿Has escuchado eso? ¿Que Dios castiga? No, Dios no castiga. Pregúntame, ¿cuál es el castigo?
nuestro propio pecado nos castiga a nosotros. Dios jamás castiga. Es nuestro propio pecado, nuestras propias decisiones que nos conducen a tener consecuencias. Dios bendiga y se le revele a aquellos que predican a un Dios que castiga y amedrenta. Esa no es verdad. Dios es un Dios bueno. Diga conmigo, mi papá es bueno. Los malos somos nosotros. Por eso el plan es acercarnos al papá bueno para aprender a ser como él. No es igual luchar contra el pecado, ¿verdad? No es igual ir en contra del pecado que luchar para ir a la luz. Porque cuando luchas con el pecado, lo haces con tu fuerza y te cansas. Pero cuando vas hacia la luz, lo haces con el Espíritu Santo y le dices, Señor, me quiero acercar a ti, me volví a equivocar, pero aquí estoy, Padre, creo que me puedes levantar. Volví a equivocarme, Señor, pero mi intención, tú me conoces. Si hay alguien que conoce tu corazón, es Dios. El apóstol Pablo decía, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? Mis amados, yo no te estoy invitando a pecar. Yo te estoy diciendo, aun y cuando tu carne se levante, por favor, corre a la presencia de tu papá. Búscalo. Y dile, Señor, yo reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. ¿Sabes por qué Dios no va a quitar el pecado de ti? Pregúntame, y esto le va a quitar la cabeza a los religiosos. Porque si lo quita, te alejas tú de Él. Porque la única manera de vivir libre del efecto del pecado en nuestra vida es vivir abrazado a Dios. Porque hay momentos donde te despegas un momentico y sientes cómo te arropa algo horrible. Usted sabe de lo que estoy hablando. Y la única diferencia que tengo yo a ustedes que están allá, ¿sabes cuál es? Que yo tengo la responsabilidad de predicar, porque te entiendo perfectamente. Quizás no son las mismas luchas, pero son luchas al fin. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué viene después de este mensaje? Dame un aplauso a Dios. Vino la dificultad a causa de la decisión de Acab. No llovió, por eso el pueblo empezó a pasar necesidad, a pasar hambre, al punto que ni las bestias tenían que comer. Y el rey Acab se desesperó y mandó a uno de sus siervos a dar vueltas, a buscar un arroyo donde existiera algo de agua, porque estaba preocupado por sus bestias y por ellos también. Y quiero que vaya conmigo al verso 6 del capítulo 17. Allí vemos que dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vemos que aunque había escasez, diga conmigo, Dios cubrió el profeta. Dios dijo, no va a haber agua, van a pasar mucha necesidad, pero yo voy a cubrir a mi siervo. ¿Cuánto le sirven a Dios? Denle un aplauso al Señor entonces, que Él te va a cubrir. El profeta soltó la palabra, empezó a cumplirse, no habrá lluvia, pero Dios le dijo, mira, vete a este lugar y allí te vas a quedar y yo voy a enviar provisión. Yo te hago una pregunta a los que se han ido de esta nación, no levante la mano. Si te fuiste y regresaste, glorioso Jesús, te hago una pregunta, ¿qué aprendiste? Porque nada ocurre en casualidad. El profeta contaba con la provisión de Dios. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Porque estaba en el lugar donde Dios lo necesitaba. Por eso, si hay propuestas de irte, pregúntale a tu Padre Celestial dónde te necesita. Porque el ser humano y el venezolano quizás un poco más tiene una memoria tan corta. Y apenas estamos entrando el año
Nos están volviendo a tocar el estómago. ¿Qué nos están tocando? Y duramos un montón de tiempo que nos tocaron también el estómago. Y debimos aprender que no solo de pan vive el hombre. Pero hay gente que se está volviendo a desesperar. Y yo digo, ¿en serio? Memoria corta. Porque hay ausencia de Dios. Mis amados, la provisión de Dios viene alineada al propósito. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo me voy a México y allá hay una iglesia. ¿Yo me puedo congregar? Por supuesto que sí. La pregunta sería, ¿dónde Dios te necesita? Yo hice esa pregunta. 2016, $4,000 guardados, un camión, un carro y una casa. Si vendía el camión y el carro y los $4,000 que tenía guardados, me iba muy bien. Pero una pregunta me llevó a tomar una decisión. Y esa decisión me tiene viviendo los años más hermosos de mi vida. Bien, ahora vaya conmigo al capítulo 18, porque aquí se pone esto bueno. El pueblo pasó hambre. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Y Dios qué hacía? Esperando y procesando a cada uno. Y no hacía nada. Esperando a ver cambiar la quejabanza por alabanza. Hay gente en este tiempo y en otros tiempos que se acerca a Dios. Voy a orar. Sí, voy a orar. Padre, tú eres mi proveedor. Tú eres mi Señor. Yo declaro, tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Dios dice, sí. Y si te pide provisión, solo agua, toma agua, deja la lloradera y anda a acostarte. ¿Aló? ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí casi me pasa hoy. Y doy gloria a Dios. La gracia es tan poderosa que cuando Dios dice a la 1 de la tarde, en la mañana, se nos fue hasta el gato en la casa. Fuimos a buscarlo, pero no teníamos nada que cocinar. Y me encanta que esto llegue a las redes para que vean que todo lo que estamos viviendo es por gracia. Que el reino no consiste en bebida ni en comida, sino en poder del Padre Celestial. Cuando ya estábamos listos y con una oración y dijimos, bueno, no comeremos entonces porque comeremos palabra, ya había hecho el mensaje. Llegó una visita, aquí estoy yo. Y me llevaron una provisión. Y yo en serio, ya mi esposa dijo, no me da tiempo para mí. Yo sí, por supuesto, porque la provisión de Dios hay que tomarla. La hice agradeciendo a Dios. No que haya llegado la provisión. Pregúntame qué le agradecí. Mi actitud ante la falta. Para mí es más importante. Porque sé que es lo que Dios está viendo. ¿Cómo reaccionamos ante una carencia, ante una situación? Escúcheme, venezolanos. Esta nación vivió un proceso, escuche bien, difícil y doloroso. Y Dios está ahora probándonos a ver si aprendimos de aquel proceso doloroso. Esto no es igual a la Venezuela del 2015 al 20, no. Si te vienen pensamientos diciéndote es porque no has resuelto cosas de esa Venezuela. Porque yo no soy el mismo. Y así hay un montón de personas diciendo, aprendí a dar gloria a Dios, sea cual sea la situación. Aprendí a dar gloria a Dios en la abundancia y en la escasez. Iglesia, Dios no va a trabajar con tu necesidad. Jamás lo ha hecho. Este pueblo estaba pasando trabajo. Y Dios dijo, eso no fue mi decisión. Fue la decisión de un gobernante y de un pueblo que decidió doblarse ante Baal. Vemos que en el capítulo 18, verso 1, dice allí, ok, pasaron muchos días. ¿Cuánto pasaron? Y pudieran pasar más aquí en Venezuela. Total, Él demora porque eres tardo en la ira y grande en misericordia. Él demora porque Él
anhela que todos los venezolanos se doblen delante de Él. Por eso Él ha demorado, porque nosotros necesitamos tener un corazón como el del Padre. Señor, ven pronto. ¿Sabe cuánta gente se quedaría? Así que hay que aprender a ser como Él. Pero pasaron muchos días y vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Habían pasado 3 años y algo, diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. La lluvia en este tiempo significaba: si llueve, hay bonanza. Si llueve, se acaba el problema. Si llueve, va a resolverse un problema de un pueblo idólatra. Dios prometió lluvia para Venezuela. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer llover bendiciones, grandes bendiciones sobre esta nación? Ok, yo te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer entonces. Dios es un Dios celoso. El profeta va a buscar acá, se consigue con un siervo, el siervo le va a dar aviso. ¿Y sabe qué pasó? Que el hombre que servía a Baal, que un día conoció a Dios como Acab, el rey de Israel, se presenta delante de Eliseo y le dice, de Elías, perdón, y le dice: tú has hecho que este pueblo esté pasando necesidad. Yo no soy tan espiritual como lo era Elías, porque si soy yo le doy una cachetada acá. Porque si hay gente que está muy lejos de Dios y están diciendo: ¿dónde está Dios? Que hay tanta gente pasando hambre. Pues si se te perdió, búscalo y seguro vas a cambiar la manera de pensar. Si lo buscas, vas a entender por qué hay mucha gente pasando necesidad, porque están muy lejos de Dios. Acá le dijo eso a Elías y Elías dijo: ¿en serio? Tú, le dijo, y tu familia son los causantes de este desastre en la nación. ¿Sabes por qué? Le dijo: porque han adorado a Baal. Y le dijo: pero vamos a hacer una cosa. Convoca a todo el pueblo de Israel y a todos los profetas falsos al monte Carmelo. ¿Dónde lo invitó? El monte Carmelo tiene un significado. Me encantó porque Dios me mostró algunas cosas. Y es que el monte Carmelo representa belleza. ¿Qué representa? Mira el que está a tu lado y dile: ¿se parece a ti? Belleza. De hecho, el monte Carmelo se cree que es muy parecido al Edén. Tenía en ese tiempo esa connotación. Elías le dice: vamos al Edén, vamos al monte Carmelo, todos. Sabía que Elías, al igual que Dios, no tenía problema en que en el monte Carmelo se presentaba todo el pueblo, los falsos profetas, los brujos y todo eso, no tenía problema. Pregúntame por qué. Porque nada de eso tenía más poder que Dios. Una de las cosas que abrazo y me gusta de esto que hizo Elías fue que Elías dijo: yo voy a pelear en mi territorio. No se fue a Miraflores a llevarle una propuesta. Le dijo a todos los gobernantes: vámonos al monte Carmelo, a mi territorio. Yo sí creo que Dios está llamando y está colocando gente en el gobierno de esta nación, por supuesto que sí. Eso es un Dios estratega. Pero soy del que creo que si Dios coloca a una persona allí, es para que esa persona lleve al plano de Dios a todas las personas. No es al contrario. Yo he tenido propuestas para trabajar con el gobierno, pero me quieren sacar del monte Carmelo. Dile que está a tu lado: que no te saquen del monte Carmelo. Que tú puedas influenciarlos y no te influencien a ti. Porque no hay nada peligroso que un estómago vacío, aunque sea el del pastor. Por eso yo le digo a Dios: Padre, yo necesito que tú me hagas permanecer en tu monte. Elías dijo: sí, vamos a conversar y esto se va a acabar, pero en mi terreno, no en el terreno de Baal. ¿Aló? Sería bueno que identifiques cuál es el terreno de Dios y sepas cuál es el de Baal para que nunca más lo pises. Dale un aplauso al Señor.
Y bien, se reunieron allí el pueblo, el gobierno, representado en Acab, el rey, y todos los profetas falsos. Usted sabe lo que pasó. Elías solo allí le dijo. Pero me apasiona, y no voy a leer esta parte porque quiero impregnarle la emoción que hay en mi corazón. Elías se para delante del pueblo y le hace una pregunta. Voy a leer, porque creo que la pregunta no me la sé muy bien. Capítulo, ok. Denle un aplauso allí al Señor. 18. Ok, 41, creo que es el verso 41 del capítulo 18. Dice, ok, lo envió. Dios mío, ¿dónde estás? Ayúdeme. Ok. Dios. Ok. Lo quiero leer. Lo quiero leer. Bueno. No lo voy a leer porque no lo consigo. Ah, ok. 1:18-21. Ya lo tenía. Aquí está. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, subraye que Elías estaba en el monte Carmelo, estaba en un lugar de adoración a Dios, estaba en el terreno de Jehová. Le dijo al pueblo, acérquense aquí. Nosotros estamos llamados a creer en primera instancia, para luego hacer que el pueblo idólatra se acerque al monte Carmelo, la presencia de Dios. Si usted va a ir a un lugar donde se adora a Baal, ojalá Dios te lleve 3 veces a Dios, para que no sea influenciado y termine adorando a Baal. Le digo, acérquense aquí. Y reunió a los profetas en el monte, y acercándose allí a todo el pueblo, le hace una pregunta: ¿hasta cuándo claudicáis vosotros en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de Baal, en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. ¿Qué hizo el pueblo? El silencio habla mucho. Elías no fue a predicarle arrepiéntanse. Le dijo, tomen una decisión. Si van a seguir a Jehová, pues vayan en pos de Jehová. Y en este tiempo deberíamos comenzar a entender que la predicación no es para ganar almas a un lugar, sino para ganar almas para Cristo. Porque si hay un concepto de aficionados que yo le pido a Dios que se rompa si existe en esta casa. Si usted cree que por venir a este lugar, miércoles, domingo, reyes y sacerdotes, mujeres virtuosas, generación relevo, ya usted está bien, usted está en pañales. Porque un lugar como este pudiera ser tu gran bendición o pudiera ser tu gran maldición, depende de tu decisión. Porque hay gente que viene a un lugar como este y como no tiene a Dios en su corazón, o lo mató o lo sale allá afuera y cree que está muy bien y empieza a golpear a otros. Hay un testimonio de una mujer que servía en la iglesia de mi pastor en Valencia. Era la mejor servidora, pero siempre estaba sola. Y oraban por ella para que su esposo llegara al Señor y no pasaba nada. Y el pastor, años en eso, y el pastor decidió por dirección de Dios ir a visitar a esta mujer. Y cuando llegaron a su casa ya no quería. No, es que usted no conoce a mi esposo. Pues lo quiero conocer. Cuando llegaron a aquel lugar, que llegaron, lograron entrar, la mujer nerviosa se metió a la cocina. Y el hombre le dijo, usted es el pastor de mi esposa, sí, ahí siéntense. Porque yo no sé si ella le sirve a Dios allá, pero aquí le sirve el diablo. Y cuando la mujer se sentó le dijo, tú no le has contado al pastor todos los escándalos que tú armas aquí, que me has llamado demonio, no le has contado eso. Porque esa persona no solamente iba como aficionada a un lugar como este, sino que cuando salía con tanta ley que salía dispuesta a matar gente allá afuera.
Dios no está llamando gente a ser aficionado. Ojalá, y si tu intención es ser parte de Casa Iglesia, jamás le pongas a esta casa una connotación que Dios nunca le puso. Esto no es un club de fans, ni es un club de aficionados. Aunque nos veamos muy lindos, tenemos un montón de heridas y de cicatrices que solo la gracia puede cubrir. Y batallamos a diario con situaciones difíciles. Pero el Señor siempre ha estado con nosotros porque ha sido Él el que dirige y toma el timón de este barco. Hoy Dios te hace una pregunta. ¿A quién sigues? ¿A Jehová o a Baal? Pastor, por supuesto, por Dios. ¿Cómo usted dice eso? Mire, el enemigo tiene un poder dado por Dios más grande que el nuestro. ¿Usted sabía eso? Por eso es que usted y yo perdemos siempre delante del enemigo, solos. De allí se deriva la necesidad, digan conmigo, necesidad de vivir con Cristo, porque el único que lo venció a Él y lo vencerá siempre se llama Jesucristo. Así que si usted, pastor, ¿cómo sé que estoy pensando? ¿Cómo sé que estoy sirviendo a Baal? Revisa tus pensamientos. ¿En qué estás pensando en este tiempo? Tus pensamientos son una semilla que luego genera emociones y sensaciones y por último se convierten en acciones. Si tú estás pensando que todo esto se va a acabar, que eres víctima, que tu esposo es el peor, lo más probable es que lo sientas y actúes de esa manera y trates a tu esposo como que él fuera el peor porque tú eres una víctima. Usted sabía que una de las cosas que vino Jesús fue a regalarnos nuestra verdadera identidad y que la verdadera identidad está completamente vinculada a víctima. Cuando yo tengo gente en terapia que me dice, pastor, es que mis hijos, el problema no son tus hijos, el problema eres tú. Pastor, es que mi esposo, no es mi esposo, tu esposo eres tú. Porque cuando tú aprendes a verte como Dios te ve, comienzas a romper miserias humanas, esquemas que te hacen ver como una víctima. No he visto la primera persona que sea feliz con pensamientos de víctima. Es que yo, pobrecito yo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Lo que pasa, pastor, es que usted tuvo una vida linda y usted no sabe lo que yo tuve. No me interesa lo que viviste, lo que me interesa es que tú aprendas a vivir con Dios, para que aprendas a vivir gozoso, para que aprendas a vivir glorioso, victorioso. Dile que está a tu lado, tú no eres víctima, tú eres más que vencedor. Ok, toda decisión de Dios demanda decisiones nuestras. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, yo voy a hacer llover sobre esta nación. Ahora, esa palabra de Dios demanda que nosotros tomemos decisiones. Dios dio la palabra, ¿y sabe qué hizo? Ordenó, mandó al profeta que matara a todos los profetas falsos. Pero antes le habló al pueblo, le dijo, ahora ustedes van a decidir. Si ellos no respondieron, es porque a lo mejor algunos decían, ya vino este religioso evangélico a decir que sí, porque yo soy mal, yo creo en Dios a mi manera. O a lo mejor algunos se quedaron callados porque se sintieron tan redargüidos que dijeron, este hombre tiene razón. Hemos servido a Baal y mira hasta dónde llegamos. Te voy a decir algo y me voy a adelantar a las conclusiones. Tú y yo tenemos hoy el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Si el resultado de hoy no te gusta, lo primero que debes hacer es reflexionar en tus decisiones y hacer los cambios urgentes que tengas que hacer. Pero hay algo poderoso, porque luego que Elías ordena todo, mata a los profetas, golpea todo, le dice a
Acá, vete a tu casa, come y bebe, que yo voy a hacer algo. Y él se va, dice la palabra, a la cumbre del Monte Carmelo, a la parte más alta. Note que la lucha con Baal fue en la cumbre, en la parte más baja. Pero Elías subió con su siervo después. ¿Cuándo él subió? Después que venció a Baal. Después que tú sacas al enemigo de tu casa, podrás acceder a la parte más alta en la presencia de Dios. Pudiéramos hacer una analogía y decir que la cumbre, la parte más baja después de la cruz es la cruz. Cuando tú y yo nos acercamos con pecado, que le servíamos a Baal, nos acercamos allí en la cruz, llevamos contigo y clavamos todo el pecado. Y pudiéramos decir que la cumbre, la parte más alta, ¿sabe cuál es? Pregúntame cuál es. El trono de la gracia. Y la palabra dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Para allá Pastor, yo digo esa frase cada vez que oro, o en ocasiones cuando oro. Si lo dices, pero no tiene legalidad, estás perdiendo el tiempo. Porque nadie puede acceder al trono de la gracia si no pasa por la cruz, dejar un montón de pecados, porque Él es santo y Él no tiene comunión con el pecado. Si tú no te arrepientes y llevas cautivo todo y le dices, Señor, el pecado está delante de mí, pero yo anhelo que tú cambies mi corazón, que coloques un corazón que lata como el tuyo. Le ha pasado a mucho, me pasa mucho a mí, le ha pasado a muchos de los que están aquí, que comienzan en la cruz, en una oración comienzan en la cruz. Padre, me volví a equivocar, aquí estoy nuevamente, te pido perdón, quiero que enciendas el amor, y sin darse cuenta, el Espíritu lo va llevando y lo coloca delante del Padre. Es un corazón quebrantado y sabe que el papá está escuchando la oración de su hijo amado en el cual él se goza. Iglesia, llevar el servicio el día de hoy, como en muchas otras, ha sido un reto. Y escuché un hombre de Dios que en estos días me dijo, tienes que aprender también a predicar en el viento apacible. Pues porque yo, por costumbre, creo ya, en medio de la prédica me emocionaba y gritaba. Pero Dios me cortó la voz en estos días, y hoy estaba allí y decía, Señor, no me salía la voz. Es que Dios me está enseñando a hablarle a ustedes en un viento apacible. Iglesia, nosotros tenemos un Dios muy bueno, que a diario nos pregunta, ¿qué quieres que venga ahora? Porque Dios siempre quiere cosas buenas para su pueblo. Hay gente que dice, si Dios quiere, pero ¿cómo Dios no va a querer cosas buenas para su gente? Si por eso mandó a su Hijo. Te pregunto, ¿y tú qué quieres? Pastores, qué doloroso. Pregúntale a Jesús si le dolió la cruz. Pero Él dijo que iba a estar contigo, y que sea cual sea el dolor, Él va a estar contigo, te va a librar de todo eso y te va a glorificar. No huyas de eso. Te hago una pregunta, ¿qué viene para tu vida en este tiempo? ¿Y ahora qué viene? Porque cuando Dios le habló al pueblo a través de Elías, el pueblo no respondió. ¿Y Elías qué hizo? Nada. Voy al monte, a la cumbre del monte. Voy a seguir haciendo. Yo estoy predicando hoy. Hoy estamos en la cumbre del Monte Carmelo, en presencia de Dios, y yo estoy predicando la palabra de Dios. Subió Elías al monte, y allí empezó a le dijo al siervo, yo voy a orar, y tú vas a ver. Dice la palabra que se arrodilló y metió su cabeza en medio de la rodilla. Está en 18, 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab, come y bebe porque una lluvia grande se oye.
Y yo creo que acá quedó loco. ¿Sabe por qué? Porque los oídos espirituales oyen cosas que los humanos jamás podrán oír. Y yo creo que ella dijo, acá dijo, de verdad, estos evangélicos son unos locos. Pero mira el sol, y este que escucha una lluvia. Ese como cuando tú dices, Dios está en control. Y Dios lo va a sanar. Este se volvió loco. El evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que hemos creído en el poder de Dios. Acá me imagino que se fue y dijo, acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Digo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, ve, vuelve. 7 veces lo hizo. A la 7ª vez, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová, ¿la mano de quién? De Jehová, estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cuando el pueblo venezolano ahora mismo está viendo el sol porque no llueve, está viendo la situación, discúlpeme esto, no me gusta usar mucho, pero tengo que hacerlo para que usted entienda, está viendo la pobre situación de los maestros. Hay gente que tiene las rodillas en el piso orando por esta nación. Hay gente que metió la cabeza en medio de la rodilla y dijo, yo no me muevo por lo que este mundo está viendo ni que está diciendo. Está diciéndole a los siervos, ve porque algo va a hacer Dios. Mientras la gente está comiendo y bebiendo como acá, hay gente que está en el monte de Carmelo, en la cumbre, clamándole a Dios. Y mire lo poderoso que el Señor me regalaba con esta palabra. Acá tenía carros, Elías no. Y cuando iba a empezar a llover, le digo al siervo, anda y dile acá que prepare su carro y anda porque la lluvia lo va a hacer tropezar. La gente de este mundo se va a tropezar con lo que Dios va a hacer en Venezuela, porque los que estén en desorden van a tropezarse con el poder de Dios que está manifestándose y se va a manifestar en esta tierra. Pero hay algo curioso en lo que hizo Elías antes de correr. Dice que se ciñó con el cinturón su manto y corrió. Y la Biblia es tan poderosa, su palabra, la palabra de Dios, que él me dijo, detente allí, te quiero regalar algo. Y me fui, veía y busqué en la Nueva Versión Internacional. Y yo dije, la clave está en el cinturón. Y el Señor me dijo, vete a Efesios. Y fui a Efesios. ¿Sabe qué significa ceñirse con un cinturón en la palabra? La verdad. Tu cobertura te va a ceñir cuando camines en la verdad. Usted puede orar y puede ungirse, puede caminar por las paredes, pero el Espíritu, que es el Espíritu de verdad, lo va a recordar solo cuando Él esté en su corazón. Así que cíñese con la verdad. Yo declaro que toda mentira cae a tierra, para que la verdad te haga correr como corrió Elías. Elías corrió porque él se ciñó. Y eso duele, no te voy a negar, porque hay cosas que parecen pero no son. Pero pastor, yo no lo pedí. Quizá de manera consciente no lo hiciste. Pero hay gente que no necesita que tú le pidas directamente. Le dices, oye,
La situación que estamos viviendo es difícil, ¿vale? Bueno, pero gloria a Dios. Y lo soltaste delante de una persona que no te iba a dar nada. Porque Dios no necesita que tú hables para Él suplirte. Pastor, pero yo no le pedí. Sí le pediste. Porque hablar de tus necesidades, ve delante de Dios y dile: Señor, tú eres mi proveedor. Tú tienes cuidado de mí. Tú dices tu palabra que tú conoces mis necesidades. Y en vez de hablarle a un hermano de lo que te está pasando, háblale de una palabra de Dios. ¿Aló? Se me fue la iglesia. Ayer fui a un lugar a trabajar y cuando llegué me dijeron: oye, ¿tiene carros nuevos? Y yo he prestado. El mío está frito. Pero no le dije: el mío está malo y le falta el gato y son tantos. He prestado. Mis amados, he aprendido y es el sello de esta casa. La bendición está en dar. Y que tu palabra sea dar, no pedir. Porque los pedigüeños jamás se han ceñido con la verdad. Los que caminan en la verdad saben que son bendecidos por Jehová. ¿Usted sabe lo que ocurrió allí? La palabra dice que el poder de Dios vino sobre Elías. Pero me apasiona porque la historia no registra lo que aconteció con el pueblo. Es decir, luego usted ve allí que pasa en el próximo capítulo 19 que Elías huye porque Jezabel, la mamá de los brujos, de todos los bichos, le mandó a decir: te voy a matar. O sea, que quedó en incierto lo que pasó con el pueblo. Yo voy a concluir esta prédica diciendo lo que pasa. Mis amados, inicié diciendo que la vida es decisiones y que las decisiones traen consecuencias. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Que quizá mucha gente siguió a Baal porque la mamá de los brujos estaba viva todavía. O quizá mucha gente decidió romper allí con la idolatría y reconciliarse con Dios. Y las dos cosas tuvieron consecuencias, no las mismas. Porque yo creo que así como Elías le mandó a decir a Acab: dile que prepare el carro y que se vaya adelante, porque si la lluvia lo agarra, lo va a hacer tropezar. Cristo es tropezadero para este mundo. Usted puede orar, pero si usted es murmurador, te vas a chocar con Cristo. Si usted tiene algo en su corazón, mis amados, la lluvia no te va a bendecir. Te va a golpear. Pero ¿por qué, si la palabra es tan clara, nos cuesta tanto? Mis amados, la máxima de esta casa es la relación personal con Jesús. Si tú pudieras perdonar solo, no necesitarías a Jesús. Si tú pudieras sacar la amargura solo de tu corazón, no hace falta a Jesús. Te tengo una noticia: para nada, dice la palabra, alejado de mí, nada puedes hacer. Dile que está a tu lado: para amar necesitas a Jesús. Para perdonar necesitas a Jesús. Para prosperar necesitas a Jesús. La palabra dice: prospera conforme a como prospera tu corazón. Y hay gente persiguiendo la prosperidad financiera y no ha prosperado el corazón. La prosperidad material es consecuencia de un corazón sano. ¿Aló? Tres conclusiones y con esto cierro. Primera, el resultado de hoy, lo dije, me adelanté, es consecuencia de las decisiones de ayer. Ahora, ¿cuántos están conformes con los resultados de hoy? Yo no estoy conforme. Pastor, usted está diciendo que no está conforme. No, porque Dios me enseñó que en Él siempre hay más. Por eso lo que estoy hoy, sí vivo agradecido, pero no conforme.
sí miro hacia atrás y digo, wow, ¿cómo ha cambiado mi vida Dios? Qué cosa tan impresionante ver la miseria y la escoria que era para ver lo que Dios me ha convertido el día de hoy. Sí, la paciencia, el amor, la benignidad, que siéndole sincero no están en los niveles que quiero, porque todavía mi humanidad se levanta. Por eso digo aquí en prédica libremente, no soy tan espiritual como quisiera, por eso necesito el Espíritu Santo de Dios. No soy tan santo como debería, por eso necesito vivir con el Santo de Israel. Pero sí le digo algo, me extiendo hacia adelante porque sé que delante hay mucho más de Dios para mí y en eso estoy caminando y hacia allá me quiero conducir. Pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué dirección vives? ¿Hacia adelante o dando vueltas o mirando hacia atrás? Extiéndete hacia adelante. Delante de ti está una corona de justicia. Segunda conclusión, la lluvia de Dios empapa a quienes suben al trono. Cuando llueva sobre Venezuela la lluvia tardía de Dios, habrán quien diga, ¡guau! Me empapó. ¿Sabe por qué? Porque el viento duro va a decir, es una manifestación de Dios porque vive en presencia de Dios. El mismo viento va a ocasionar dos reacciones. Moisés estaba escondido en una piedra porque le había pedido a Jehová que quería ver su rostro. Sin embargo, Jehová le dijo, bueno, te voy a complacer a medias. No me puedes ver el rostro. Verás mi espalda. Escóndete en una piedra y yo voy a pasar. Y ahí estaba Moisés que tenía intimidad con Dios. Por eso sabía que lo que iba a pasar era la presencia de Dios, una manifestación. Y él está allí, y cuando pasó, Moisés estaba emocionado con lo que estaba viendo, ya que no sabe qué. Detrás estaba el pueblo aterrado, el pueblo idólatra, porque no entendía lo que estaba pasando. ¿Sabe qué está pasando en Venezuela? Es Dios probando y pesando los corazones. Así que si te fuiste para la marcha, yo declaro en el nombre de Jesús que Dios va a tocar tu vida. Yo no te estoy diciendo que no vayas. Te tengo una noticia. Primero ve a la presencia de Dios y luego que Dios te conduzca donde quiera. Porque posiblemente si vas a ese lugar con dirección de Dios, a lo mejor le vas a predicar a alguien. Yo no te voy a decir que no vayas. Yo te voy a decir dónde tienes que ir porque es donde yo quiero estar todo el tiempo, en la presencia de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos esperan la lluvia del Señor? Entonces comienza a ser impregnado en presencia de Dios. Comienza a ser transformado. Dios no llena nada si antes no lo ordena. La tierra estaba desordenada. Habían dos problemas. Y Dios resolvió primero el problema de orden. Y luego resolvió el problema de llenar y agregar, añadir lo que hacía falta. Ese orden, nadie por mucho que ore, lo va a cambiar. Pastor, si yo tengo esto, yo dejo que Dios trate conmigo. Y Dios dice, no, quiero empezar tratando contigo. No sea tan romántico como yo. Líbrese de una miseria que yo tenía en mi corazón. Cuando llegué al Señor, que tenía 2 años, le dije a Dios, yo te amo tanto, que somos románticos, te amo tanto que si mi esposa de tropiezo para servirte me divorcio. Pero como Dios era real, es real y seguirá siendo real, me dijo, no seas tonto, tu esposa te la di yo y te la di linda, hermosa,
Tú fuiste que la dañaste con tus mentiras y con todo lo que le hiciste. Usted sabe que nos gustaría resolver eso de una vez, pero para Dios no hay ningún arreglo instantáneo. Dios trata personalmente con cada persona. Ahora te hago una pregunta. ¿Dios está tratando contigo? Enfócate en eso y no quites tu mirada de Él. Amén. Última conclusión y con esto cierro. Lo que viene de Dios causa dos efectos en un tiempo acelerado. Destruye la mentira y hace resplandecer la verdad. Por eso es importante que tu corazón esté guardado en la verdad de Cristo. No hay nada oculto, dice la palabra, que no sea de manifiesto. Pero Dios en este tiempo anhela que la sabiduría que Él te ha dado la uses para guardarte en su verdad. Porque Él no hay nada más hermoso para tu Padre que verte resplandecer, que verte brillar. Y eso no depende de Dios, eso depende de nosotros. Dios lo dijo. ¿Y nosotros qué decisiones estamos tomando? ¿Hacia dónde nos conducimos? Es un tiempo hermoso de Dios, pero necesitamos tomar decisiones correctas. Y ya para cerrar, dice la palabra que Elías no dijo: bueno, como yo soy el pastor, yo voy a irme poco a poco porque total yo soy el hombre de autoridad y ese acá es un impío y él se tiene que morir. No dijo eso. Él dijo: dile acá que vaya. Me preocupa la vida de acá también. Yo sé que ese es un impío y quiero guardar también su vida y decirle que corre para que no se tropiece. Pero me apasiona porque él se ciñó el cinturón de la verdad y ¿sabe qué hizo? Echó a correr. Y Dios confirmaba esta palabra en la adoración. Cuando hablaba a través de los adoradores decía que el cielo hasta esta hora, decía Juan el Bautista, sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Usted no es violento porque vino a este lugar. Usted es violento porque se fue plegado del mensaje que Dios trajo a este lugar. Usted es violento porque dice: me lleva una tarea a mi casa. Me lleva una asignación porque hay algunas cosas que son mentiras en mi vida y necesito golpearlas con la verdad del Señor. Yo me voy de esta casa con una asignación hasta volver el próximo miércoles o el domingo a darle gloria al Señor. Esta semana logré destruir a Baal en mi casa, en mi corazón. Y sé que lo que falta, Señor, tú estás conmigo y tú me vas a seguir ayudando. Iglesia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Bendiciones de lo alto. Declaro esta palabra y déjalo colocar en mi corazón. Se convierta en un grafos, en un grabado en cada corazón, y que el Espíritu Santo pueda colocarla por obra. Y recuerde que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer.